Bueno, me presento, bueno, yo creo que ya todos me conocéis, mi nombre es Nazaret, soy R4 de familia y nada. Me ha parecido interesante dar esta charla porque creo que es un motivo bastante frecuente en atención primaria, ¿vale? Y no ya solo con el diagnóstico en sí del trastorno por atracones, ¿vale? Sino porque es importante, desde el punto de vista del médico de familia, indagar acerca de realmente si es un trastorno por atracón o hay otros síntomas comórbidos y otras patologías comórbidas que es muchísimo del tratamiento. Bueno, pues el trastorno por atracones, cómo es el abordaje en atención primaria, es decir, si a mí me viene una persona con enfermería, como veremos luego, las posibilidades terapéuticas que nos tenemos que replantear, porque no, obviamente no todo es farmacológico. Un diagnóstico diferencial, que esto será importante a la hora de decidir si tengo que derivar a otra atención especializada o no a mi paciente, y las conclusiones que es para, bueno, para quedarnos con lo más importante, ¿no? Para empezar, ¿qué es y cómo se diagnostica el trastorno por atracones? Vale, el trastorno por atracones viene definido por una aparición de episodios de ingesta compulsiva, ¿vale? Que tienen que tener estas dos características fundamentales. Que sea una ingesta en poco tiempo de una cantidad de comida excesiva y que haya una pérdida de control sobre esa misma ingesta, evidenciada y notada por el paciente, ¿vale? Esta patología, y por eso es súper importante el que cuando nos llega un paciente hacer una buena entrevista clínica, está asociada, aparte de con problemas médicos como la obesidad, entre otros factores de riesgo, el tema de la elevada comorbilidad psiquiátrica y médica que tiene, ¿vale? Este, como otros trastornos también de la conducta alimentaria, es más frecuente en mujeres, pero no hay una diferencia tan significativa como, por ejemplo, puede haber la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, ¿vale? Y se suele dar al principio de la veintena. Suele tener un carácter intermitente en los que hay episodios libres de atracones y otros en los que, bueno, pues que empieza otra vez el paciente o la paciente con estos síntomas. Es importante, y todo radica en la entrevista, hacer un buen abordaje, en distinguirlo de aquellas personas que a lo mejor puntualmente sí que tienen episodios de atracones de comida excesiva, es decir, pues algún fin de semana que ha comido de más o puntualmente en algún momento del mes, de este tipo de trastornos en concreto, ¿vale? Estos episodios de atracones no es en el contexto de hambre, es decir, yo tengo mucha hambre y me den atracón, sino muchas veces no van ni asociados, es decir, que comen hasta la saciedad, incluso hasta después de saciarse de un malestar muy intenso, pero aún así siguen comiendo, ¿vale? Normalmente lo hacen y lo que más les mueve es pues, alimentos de alta palatabilidad, es decir, ricos en grasa, en azúcares, en sal, pues, bollería, pizzas y todo este tipo de comidas chatarra, ¿vale? Es importante también, porque ya no solo el diagnosticarlo, sino que este tipo de trastorno me va a derivar en otros de problemas médicos. Aumento del dolor por el tema del aumento de peso, pues, aumento de los dolores por artrosis, la aparición de diabetes, aparición de hipertensión, aparición de migraña. Y esto es muy importante que lo abordemos conjuntamente cuando alguien nos viene con estos síntomas. Estos son los criterios diagnósticos, ¿vale? Porque no hace mucho que el DSM-5 lo incluyó dentro de sus trastornos de TCA y lo que he señalado principalmente en rojo son las dos cosas sí o sí que tienen que darse para diagnosticar el trastorno. Uno es que la ingestión en un periodo determinado y que normalmente es menor al que lo haría cualquier otra persona, es decir, yo hago una ingesta masiva de alimentos en un menor tiempo que lo haría el resto de la gente en una cantidad mayor, ¿vale? Y la otra es esa pérdida de control que nos comenta el paciente a la hora de hacer esa ingesta. Estos episodios, es decir, estos episodios de atracones normalmente vienen asociados, por lo que aquí venimos en el punto B, por una serie de síntomas. Comer más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, es decir, que aunque no tenga hambre y aunque incluso tenga malestar, que me duele la barriga, yo sigo comiendo porque no puedo parar esa pulsión que tengo. Comer comidas grandes de alimentos,
incluso un cierto aislamiento social a la hora de realizar las comidas porque sienten vergüenza, sienten culpa y muchas veces, la mayoría de las veces, la hacen a escondidas, ¿no? Y luego el sentimiento de culpabilidad y de malestar con uno mismo posteriormente a los episodios de atracones que suele generar mucho malestar. Para diagnosticarlo, bueno, aparte de de estos dos puntos que tiene que darse sí o sí, normalmente la frecuencia con la que lo realizan suele ser de 1 a 2 veces a la semana durante 3 meses seguidos como para considerarlo y diagnosticarlo como tal, ¿vale? Sin embargo, este tipo de trastorno, y es especial, por eso hacía hincapié en que hay que hacer una buena historia clínica para diagnosticarlo de otro tipo de TCA, no hay tanta distorsión de la imagen como puede haber en una anorexia nerviosa, en una bulimia nerviosa, ni hay actos purgativos posteriores, es decir, yo me atraco y luego lo compenso. Aquí no hay esas actitudes compensatorias tipo tomar algún tipo de laxante o este tipo de patología no asocia actos que lo comprometan, ¿vale? ¿Cómo abordamos el trastorno por atracones en atención primaria? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que cuando un paciente o una paciente nos viene contando este tipo de síntomas es porque le ha generado una frustración y un deterioro en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque seguramente detrás de todo esto hay un problema en la adaptación social, ahí va a dar lugar en la mayoría de los casos a otras patologías que puedan aumentar la mortalidad y la morbilidad, hay mayor riesgo de desarrollo de obesidad y es una mayor utilización de recursos sanitarios, ya no solo por el sentimiento de culpa que tienen o por la baja calidad de vida que ellos les puede generar, sino porque pueden aparecer este tipo de trastornos, como hemos dicho, de hipertensión, de diabetes. Suele asociarse, ¿vale?, a otras patologías psiquiátricas, que esto también hay que tenerlo muy en cuenta, como el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, los trastornos de ansiedad, suelen ser trastornos comórbidos, ¿vale?, así como el consumo de sustancias. Esa falta de control de impulsividad puede hacer que sea también por otro tipo de sustancias. La comorbilidad psiquiátrica está relacionada con la gravedad del trastorno, no ya solo la obesidad, sino la comorbilidad psiquiátrica. Hay que tener en cuenta que cuando nos vienen estos pacientes, ¿vale?, muchas veces si ya están diagnosticados de diabetes o de otro tipo de enfermedades, pueden incluso jugar con las dosis de insulina o tomar más tratamiento de lo normal. Entonces, todas esas cosas hay que indagarlas bien según el perfil del paciente. Por tanto, ¿qué tengo que evaluar yo cuando una persona, vale, yo he diagnosticado a esta persona de un trastorno por atracones? ¿Qué hago yo en consulta? ¿Qué puedo hacer yo por esa persona y con qué debemos abordar? Bueno, en un primer momento, ¿vale?, hay que hacer una evaluación nutricional. ¿Qué conlleva hacer una evaluación nutricional? Bueno, pues ver el patrón alimentario que tiene este paciente, qué tipo de alimentos ingiere, cómo los ingiere, los horarios de comida, qué relación tiene el paciente con la comida. Pues, por ejemplo, que pica mucho entre horas o que normalmente son atracones nocturnos, ver un poco el horario. La frecuencia y la intensidad de estos atracones, el ejercicio y la actividad física que realizaba el paciente antes y, por supuesto, una exploración física en la que hay que medir la presión arterial, hay que pesarlo, hay que medirlo y ver el índice de masa corporal, ¿vale? Y el otro tipo de abordaje es el estado psiquiátrico, ¿vale? Es decir, cómo está gestionando mi paciente, ¿no?, que ya ha venido a pedir ayuda porque ya le está generando un deterioro en su calidad de vida, qué relación tiene con la comida, qué relación tiene consigo mismo, qué imagen tiene de sí mismo en relación a la autoestima, la relación que tenga con el peso y con la comida y, sobre todo, para hacer un buen diagnóstico diferencial, es decir, hay gente que lo que tiene es un trastorno ansioso depresivo y que en esos episodios de más ansiedad pues lo relaciona con hacer una ingesta un poco más desorganizada, que no tiene que ver con un trastorno de atracones, que eso sería otro criterio diagnóstico. Por eso remarco que es de especial importancia ver si hay un trasfondo de base, si hay una depresión, si hay un trastorno ansioso, si incluso un trastorno por consumo de sustancias que le obligan a hacer esos atracones.
En el estado psiquiátrico hay ciertas patologías que pueden ser concomitantes, ¿vale? Como la fobia, la depresión mayor, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por déficit de atención, la ansiedad, el consumo de otras sustancias, como hemos dicho anteriormente, y algunos trastornos de personalidad, ¿vale? Es decir, que este tipo de trastornos suele asociar atracones, aunque sean diagnósticos distintos. Pero estos son los que hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial, ¿vale? Aquí me ha parecido importante remarcar este cuadro y señalar con flechitas lo más importante en este caso, ¿vale? Que sería, bueno, pues ver en una primera anamnesis, en una primera exploración de mi paciente, pues sobre todo exploración médica, pues ver si tiene pues, diagnóstico de diabetes, de hipertensión, de hiperlipidemia, porque esos atracones me pueden llevar a que evolucionen ciertos factores de riesgo cardiovasculares y que aumente la probabilidad de obesidad. Por tanto, sería pesarlo, tallarlo, explorar la tensión arterial, ocultarlo y demás, todo un poco por tener una exploración mínima básica. El tema de hacer también una analítica, bueno, si mi paciente me cuenta, pues llevo así 2 años y me doy unos atracones que son 3 veces a la semana de bollería, pues puede que no sería raro que le diagnostiquemos una diabetes en este contexto y eso no es algo que debemos obviar ni que debemos olvidar, ¿vale? El tratamiento, bueno, el tratamiento y además en todos los artículos que estaba buscando, ¿no? Venía que el tratamiento de primera línea que estaba evidenciado es la psicoterapia, es decir, incluso como única opción o como primera opción la psicoterapia sin asociarle fármaco, ¿vale? El tratamiento de segunda línea sí que ya sería esa opción de añadir a ciertos fármacos, que sí que se ha visto que son útiles a corto plazo. Claro, lo que pasa es que nos llega nuestro paciente, imaginaros, una paciente de 50 años, como nos vienen muchas veces, que es el principal cuidador o cuidadora de su madre, que trabaja hasta 12 horas diarias, que no se va a poner a hacer una comida diferente para sus hijos, para su marido y demás, y le decimos que no, que lo que tiene es que ir a psicoterapia porque tiene este trastorno. Pues obviamente no es plausible ni para nosotros ni para ella. Entonces muchas veces no nos queda otra opción de decirle, bueno, hay una buena farmacoterapia, ¿vale? Que se ha visto que es eficaz para este tipo de trastornos y que muchas veces pues tenemos que adecuarnos a la situación de nuestro paciente por mucha evidencia científica que tenga hacer psicoterapia. Pues bueno, pues a veces es la que no nos queda más remedio. El tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, por un lado el control del peso, es decir, la mayoría de este tipo de pacientes que sufren este trastorno va a tener un sobrepeso, una obesidad, ¿vale? Entonces, el tratar estos síntomas y el disminuir la frecuencia de los atracones, por ende, nos hará un control del peso, ¿vale? Y otro, por supuesto, el control de los atracones. El poner este tipo de tratamiento no se ha visto si es tan eficaz porque a lo mejor lo que hace es disminuir el trasfondo de base, es decir, mi ansiedad o mis síntomas depresivos, y eso lo que hace es que yo coma menos y baje de peso, o porque en realidad está bien puesto para este tipo de trastornos, ¿no? Muchas veces todo muy comórbido y al final llegar a un diagnóstico de es exclusivo un trastorno para atracones, es difícil. Entonces, no se sabe si la efectividad es un poco por todo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, hay varios artículos, ¿vale? Que he encontrado, pero estos son los principales. Están por un lado los ISRS, ¿vale? En concreto el que más se usa es la fluoxetina y los fármacos antipilépticos como el topiramato. Es decir, que el de elección es el topiramato, ¿vale? Porque es verdad que la fluoxetina se ha visto que sí que tiene ciertas indicaciones, pero no es el que mejor viene para este perfil concreto de paciente, porque se ha visto que no, en varios ensayos clínicos, que no es superior incluso a la psicoterapia sola, es decir, que tiene menor efectividad. Por tanto, el de elección es el topiramato, ¿vale? Porque se ha visto que disminuye la frecuencia de esos atracones al ser un frenar esas pulsiones, esas impulsiones que tiene mi paciente. Sí que es verdad que lo que se ha visto es que esto disminuye a corto plazo. A largo plazo no hay nada estipulado de que se pueda prolongar mucho el tratamiento y que sea igual de eficaz, ¿vale? Pero el tratamiento de elección es el topiramato. Por supuesto, la educación nutricional, y yo creo que aquí en la enfermería tendría un papel importante, al igual que muchas veces
perdón, derivamos a los pacientes por el tema de la diabetes, pues a lo mejor esto también sería interesante un poco el reeducar a nuestro paciente o el que hacer que tenga una mejor relación con energética, que promuevan que nos aporten una mayor saciedad, ¿vale? El control de las raciones o de cuántas veces debo comer al día. Y creo que sería un papel que tendría enfermería bastante importante y estaría bien replantearlo. Eh, ciertas cosas del tratamiento que me gustaría señalar, porque obviamente, aunque no le podemos decir a todos usted lo que tiene que ir a psicoterapia, pero no solo quedarnos en la farmacoterapia, porque al final somos médicos de atención primaria, ¿vale? Es qué puedo hacer yo aparte, aunque mi paciente no tenga la opción de ir a psicoterapia, qué puedo aportarle yo. Bueno, pues uno de los objetivos, lo he puesto aquí los fundamentales y lo que me ha parecido más importante, por supuesto, el objetivo de reducir los episodios de atracón, purga de estos pacientes. Tratar las complicaciones físicas y restaurar la salud nutricional, evitar que finalmente mi paciente entre en un estado de prediabetes o que genere una diabetes, una hipertensión, ¿vale? Aumentar la motivación, ¿vale? Para que colabore con nosotros, es decir, pues darle apoyo, creer en él, darle confianza, explicarle cómo puede gestionar esto, quitarle culpabilidad, mejorar la relación que tenga con su autoestima, con la comida, con el peso, ¿vale? Eh, sobre todo estos dos que tengo aquí remarcados, ¿no? El cambiar los pensamientos disfuncionales, en los conflictos, resolver las dudas que tenga acerca de ellos, ¿vale? Y por supuesto tratar otro tipo de comorbilidades psiquiátricas que tenga, pues, depresión, temas de ansiedad y demás. Involucrar a la familia también si así lo requiere el paciente o la paciente. ¿Vale? Esto me ha parecido curioso poner esta tabla porque a lo mejor para enfermería podría ser como una buena guía, un buen índice, ¿no? Para abordar este tema en la consulta, ¿no? Esto, bueno, son generalidades sobre la obesidad y me ha parecido importante sobre todo esto, ¿no? Aprender a comer, es decir, pues explicar un poco de los macronutrientes, las proporciones, cómo cocinar ciertas cosas, ¿no? Un poco también lo que se explica en la diabetes, porque al final en lo que queremos realmente con todo esto es el control también del peso, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿vale? Aunque aquí vienen muchísimas cosas, me ha parecido dar 3 pinceladas que son las que me van a marcar la importancia del diagnóstico. Es decir, que yo, dependiendo de estas 3 cosillas, estas 3 pinceladas, a lo mejor mi paciente, por el diagnóstico al que llego, requiere otro tipo de atención especializada, como sería a lo mejor la anorexia y la bulimia nerviosa, ¿no? Importante, y voy terminando. Bueno, pues sería sobre todo la anorexia nerviosa y la bulimia tiene una alteración de la autoimagen, ¿vale? No tanto en el trastorno por atracón, ellos tienen una imagen real, lo que pasa es que están a disgusto por esos episodios que tienen. Otra cosa es que no llevan unas dietas estrictas, sin embargo, en la anorexia, por ejemplo, sí, lo único que hacen estos tipos de atracones, pero luego no tienen esas actitudes compensatorias. Por supuesto, no tienen actos purgativos, no toman laxantes, no hacen nada que como para paliar esos atracones que se han dado, que es una de las principales diferencias con este tipo de trastornos. El índice de masa corporal suele estar aumentado, mientras que en la anorexia está drásticamente disminuido, y en la bulimia, pues dependiendo del perfil del paciente, suelen ser pacientes de normopeso o un poco de sobrepeso, pero sobre todo preguntar acerca de los actos purgativos y de la autoimagen, que es lo que nos va a marcar un poco el diagnóstico diferencial. Y para terminar las conclusiones, ¿vale? Decir que este tipo de trastorno se marca por 2 hitos fundamentales. La ingesta de alimentos muy, muy rápida y una cantidad excesiva, ¿vale? Así como una pérdida de control de la misma, evidenciada por el paciente. Indagar, importantísimo, otras comorbilidades psiquiátricas, ansiedad, depresión, ciertos rasgos y estas pinceladas que hemos dicho anteriormente, como para sospechar que sea una bulimia o una anorexia, ¿vale? Y sobre todo también una exploración médica básica, pues para hacer un criba de diabetes y otros factores de riesgo cardiovasculares.
Tener en cuenta que esto, por ende, es un abordaje biopsicosocial, ¿vale? En la que tendremos que ver en la relación que tiene nuestro paciente con su imagen corporal, la autoestima, los mitos, desmitificar el que hay sobre la comida, ¿no? Qué situación social y económica tiene, porque esto nos va a ayudar a hacer un correcto tratamiento, abordaje y también un diagnóstico diferencial. Y recordar que, bueno, que aunque el tratamiento de primera línea sea la psicoterapia, si no es una opción abordable para nuestro paciente, pues que el tratamiento farmacológico de elección es el topiramato, ¿vale?